Crónica de Telemundo Primero. Lo primero que aclaran las autoridades al analizar los resultados de las pruebas PISA es que cuando se realizó la prueba en 2022, todavía no se había iniciado el cambio curricular de la transformación educativa, pero sí mayores tutorías y acompañamientos a los estudiantes. La presentación de los resultados de las pruebas PISA creo que son una muy buena noticia para el país. Muestran que Uruguay sorteó con muchísimo tino, con buenas decisiones, la pandemia, porque al contrario de la mayor parte de los países que participaron en el operativo de PISA 2022, Uruguay no reporta baja significativa y al contrario, en alguna área como ciencias aumentó su puntaje. Quiere decir que las medidas que se tomaron a nivel del gobierno nacional y a nivel de la educación fueron las acertadas y el impacto sobre los estudiantes fue cero. El ministro de Educación coincide en que lo que se puede valorar es que la pandemia no impactó negativamente en la educación como ocurrió en otros países. Los resultados son comparativamente muy buenos. En primer lugar, son muy buenos en comparación con el mundo. Lo que muestra esta edición de la prueba PISA es que la pandemia fue un golpazo para la educación en todo el mundo. No solo en todo el mundo caen los puntajes promedios, sino incluso en los países ricos, en los países de la OCDE, caen los puntajes en las tres áreas que fueron evaluadas, es decir, en lectura, en ciencias y en matemáticas. Y la verdad que es un honor. Muchísimas gracias realmente que nos pueda acompañar hoy Javier Lacilla, que es doctor en educación y presidente del INED, justamente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Capaz no tiene nada que ver, pero advertí que mientras hablaba Aristimuño usted tomó nota. Sí. Bueno, ¿de qué? ¿Qué notó ahí? Bueno, en la grabación, el tema es que a nosotros nos pidieron, Alejandro Retamoso y a mí, Alejandro Retamoso de UNICEF, que hiciéramos comentarios, y el problema es que ustedes saben que las cláusulas de confidencialidad son muy estrictas. Entonces, por más que nos pidieron que hiciéramos comentarios, no nos dieron ningún informe. Así que yo estaba tomando nota en ese momento. No, pensé que era algo en lo que no coincidía, por ejemplo. Por eso pregunté. No. En la grabación estábamos tomando nota de los datos, porque nos estábamos enterando ahí, igual que todo el mundo, salvo el equipo que estuvo directamente involucrado en la realización de la prueba. Esas son condiciones muy estrictas que tiene PISA en todos los países para asegurar la comparabilidad y el rigor y que no haya ningún tipo de filtración en la información. Bueno, y ahí justamente voy al tema de la INED, ¿no? El valor de la evaluación comparativa. ¿Qué tanto realmente se puede traducir en un diagnóstico fiel del estado de la educación en un país? A mí me parece que es tan importante la evaluación consigo mismo, mirar el proceso, como la comparación con otros, especialmente en un mundo globalizado, hiperintegrado, donde uno no sabe dónde va a tener que trabajar la gente, no sabe a quién le va a tener que comprar y vender, a quién le va a vender servicios, a quién le va a vender productos, en donde culturalmente los bienes también circulan. Yo creo que es fundamental. Es una necesidad, entonces. Es imprescindible la comparación para saber dónde estamos ubicados. Bien. Y hablemos de perdón, la última. ¿No es mucho decir que el impacto de la pandemia fue cero en la educación en nuestro país? Bueno, es que uno no ubica... yo diría hubo algunos impactos porque eso está de sentido común. Hubo algunos impactos. Creo que cuando se dice que el impacto es cero, lo que se está diciendo es no hubo afectaciones significativas a los aprendizajes, a las áreas centrales que evalúan tanto PISA como el INED a través de las pruebas aristas.
lengua y lectura, y matemática en el caso del INED y de PISA, y en el caso de PISA agrega ciencias naturales. Ahora, por ejemplo, nosotros identificamos en lo que se llaman competencias socioemocionales, igual que otros países, que reportan baja afectación en los resultados, que sí existieron daños en las competencias socioemocionales de los estudiantes. Claro, esos son objetivos que el sistema educativo comparte con otras políticas públicas y que muchas veces hacen más al estado de situación más general de los estudiantes sobre el que interviene el sistema educativo, pero no solo el sistema educativo. Bien, ¿preguntas, compañeros? Pepe. Sí, bueno, me parece que es una herramienta importante, pero claramente no lo es todo en materia de evaluación de la educación en nuestro país. De hecho, no está evaluando la actual reforma educativa vigente, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Hubo algunos datos que a mí me llamaron la atención. Llegaba hasta el 2022. Claro, sí, bueno, ¿no? esta encuesta tiene estas pruebas tienen una particularidad que es pospandemia. Hubo un récord, además de países de Latinoamérica, 14 en total, que se presentaron también para estas pruebas. Tanto Uruguay como Chile quedaron rankeados en los mejores lugares de Latinoamérica, 52 y 53 respectivamente, de 81 que han sido rankeados. Me parece que Uruguay queda en un puesto, digamos, que mantiene, digamos, el nivel, pero en algunos casos baja, desciende. Esto es producto, obviamente, del impacto de la pandemia que le ha pasado a todos los países, que tiene un rezago muy, muy importante. A mí, en lo personal, hubo un dato que me llamó mucho la atención, y es el que refleja que el 80%, lo estoy leyendo porque la verdad que no soy experto en la materia ni mucho menos, pero que el 80% de los jóvenes marcaron una falta de motivación para estudiar, lo cual me parece un porcentaje extremadamente alto. Y que desafía el propio sistema, ¿no? Porque sí, cómo y además acá también está faltando una pata sumamente relevante que no conocemos, y es la motivación que pueden tener el cuerpo docente, ¿no? También. Lo cual podría conformar un combo de alguna manera. O podría explicar ese alto porcentaje de falta de entusiasmo de los jóvenes. Depende cómo se lo mire. Pero en realidad quería compartir estos datos y preguntarle si a usted también le llama la atención este 80%. A mí me llamó la atención, no está tan lejos, ahora no recuerdo exactamente el número de los datos internacionales. Yo creo que tiene que ver con el tema de la cuestión socioemocional, con la cuestión del estado de ánimo de los adolescentes, que se vio muy afectado por la pandemia, claro, pero que hay algunos estudios, por ejemplo, uno australiano hace poco, que mostró que la pandemia agravó un problema de sentimientos, claro, de angustia y de ansiedad que fueron muy evaluados con mucha rigurosidad en la última encuesta nacional de adolescencia y juventud, que se publicó también hace alrededor de un mes, sí, el estudio de panel, que mostró un estado de, por ejemplo, de tristeza y de ansiedad muy fuerte que declaraban los adolescentes que los afecta en la vida cotidiana. El número, si no recuerdo mal, que contestaba de que habían sentido eso en las últimas semanas, era un 23%. Ya era alto antes de la pandemia, era alrededor de un 20%, pero creció con la pandemia. De cualquier manera, habla de un estado de ánimo de los adolescentes. Yo creo que en Uruguay y en el mundo, que es un desafío para el sistema educativo, también para el sistema de salud, también para otras políticas públicas. Bien, vale. No, a ver, en realidad preguntas no, porque creo que el informe es muy claro, ¿no? Capaz que si comparte la línea de lo que ha sido el resumen de las autoridades, sobre todo yo leía hoy al ministro de Educación y Cultura, que planteaba que en realidad, más allá de que las cifras no son, sobre todo la de matemáticas, no es que sean cifras positivas, el hecho de que había que saludar que Uruguay, dentro de Sudamérica, haya sido el que prácticamente cayó menos, ¿no? O sea, pensando que venimos de la pandemia, que no se está evaluando la transformación educativa que hizo este periodo, que creo que será más adelante, claro, momento de evaluar realmente lo que aplicó este gobierno. Argentina bajó menos. En las cifras generales... Argentina bajó menos que Uruguay. En realidad, en las generales no. Está primero Chile en el puesto 53 y después nosotros. Uruguay.
Claro. Yo quiero Hay señalar... matemáticas. Sí, Llegan no. matemáticas. Por eso yo decía, si sacamos solamente matemáticas, obviamente que es como un análisis parcial, pero en la general del resultado, Uruguay fue de los mejores en cuanto a Evaluación de al desempeño resultado general, sí. Yo quiero subrayar una cosa de los datos de Uruguay, que tú la mencionabas al principio en la introducción, que es la coincidencia entre la evaluación de PISA y la evaluación nacional, que no pasó, por ejemplo, no pasó en Argentina y no pasó en otros países, con lo cual los datos de Argentina van a llevar una discusión, porque hay que encontrar dónde está la diferencia. Hay que ver, eso exige una nueva investigación. Esto ha pasado otras veces con PISA. Lo bueno de PISA es que los datos están arriba, están disponibles, están abiertos y es posible volver a hacer todos los cálculos. De hecho, hay investigaciones que vuelven a hacer todos los cálculos. La buena noticia en Uruguay es que los resultados uruguayos de la prueba Arista en lectura y matemática y los resultados de PISA son prácticamente los mismos. Son prácticamente, o sea, hay un pequeño descenso muy chiquito en matemáticas y se mantienen en lectura. Eso le da mucha seguridad a la información. Nosotros ya habíamos leído eso como una prueba, una expresión de resiliencia del sistema, o sea, de capacidad de superar las adversidades. También es bueno decir de desarrollo de capacidades. Estos son hipótesis, uno no puede estar seguro. Sí. Esto seguramente tuvo que ver con, o uno puede fundamentadamente plantear la hipótesis de que esto se vincula a cómo se gestionó la pandemia en el país y en la educación, y a haber tenido el plan Ceibal como un recurso enormemente... Sí, eso no puede estar en discusión, supongo que eso... Bueno, lo que pasa es que técnicamente, científicamente, hasta que uno no prueba las cosas, están en discusión y son hipótesis, pero son hipótesis muy fundamentadas, muy sólidas. Y después hay que ver cuánto incidió cada cosa. Otra cosa que observamos en el informe de Estado de la Educación del INED, que yo quería mencionar, y termino un comentario breve sobre el tema de los recursos del Ceibal, de la plataforma CREA del Ceibal, es la plataforma se usaba poco antes de la pandemia. Sí. Explotó con la pandemia, tuvo la capacidad de responder, porque podía no haber respondido, había los recursos, había la conectividad y además los recursos pedagógicos. Los docentes y los alumnos asaltaron el Ceibal, se puede decir, al mes siguiente. Se fueron ajustando cosas, pero respondió muy bien. Ahora, nosotros miramos qué pasó después de la pandemia. Y lo que encontramos es que después de la pandemia se siguió utilizando muchísimo más que antes. En el 2022, el año pasado, después de terminada la pandemia, en primaria, que era donde más se usaba el Ceibal antes, se había duplicado el uso. Eso es excelente. Eso es excelente, porque eso es parte de un proceso de renovación pedagógica. Que tiene que ver con aquello de la presencialidad quedó, pero lo otro se instaló. Claro, y es como debería ser. Exacto, y para eso se diseñó, porque el Ceibal no se diseñó por si había pandemia. No, está claro. Se diseñó para enriquecer y mejorar pedagógicamente el sistema educativo. Entonces, no, eso es un excelente dato, de alguna manera es, como decía, una capacidad desarrollada a partir de la situación crítica. Yo estaba diciendo, en educación media superior, que se usaba muy poco, se multiplicó por 10 la utilización. Claro. Eso es mejora de la calidad. También, ahí después hay hipótesis que uno puede plantear. También uno puede suponer de que el proceso de transformación incentiva el uso de la plataforma. Habrá quien opinará que no. Mi interpretación es que es probable que sí, porque exige cambiar la manera de encarar la práctica de clase. Sin duda. Me había quedado por allí con ganas de preguntar por algo que dijo. Usted plantea, por ejemplo, que son hipótesis, que no se puede, hasta tanto no haya más contundencia y más tiempo para evaluarla, las hipótesis, ¿no? De que podrá haber sido estos resultados por gestión de pandemia, por ejemplo. Siguiendo la línea esa de las hipótesis, también cabría preguntarse o sostener que a mayor presupuesto nos iría mejor todavía. Bueno, pero eso está muy demostrado que no es así.
que la plata es condición necesaria, pero no suficiente. No, pero lo que yo estoy preguntando no tiene que ver con atribuirle al dinero o al presupuesto la exclusividad en capacidad de mejora, ¿no? Ah, perdón, entendí mal. La teoría es, también se podría decir entonces que a mayor presupuesto nos iría mejor todavía. No es lo mismo lo que usted dice. La relación entre presupuesto y resultados está muy estudiada. Y las constataciones en Uruguay y en el mundo, las constataciones son dos: que hay ciertos mínimos que si no se mejora. Obvio. Pero que después es tan importante la cantidad como en su momento decía Danilo Astori, siendo ministro de Economía, la calidad del gasto educativo. Ahí entra lo de la gestión, está claro. Y entonces, yo creo que las autoridades de la educación han reclamado más presupuesto para poder avanzar más en la transformación educativa. Sin duda que más presupuesto es bueno si hay ideas muy claras de qué hacer. Bueno, hay una transformación en curso. Exacto. Y una apuesta a esa política pública. Exactamente. También hay una experiencia reciente de un incremento muy fuerte en el país de los recursos. El gasto en educación, la inversión en educación se multiplicó por 130 en alrededor de 15 años y se movió muy poquito la aguja de los resultados. Uno no vio cómo eso se reflejó en mejores resultados. O sea que las dos experiencias están. Bueno, a esta le falta un tiempito para poderla evaluar también, ¿no? Claro. Igual uno va viendo cosas, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo desde el INED el seguimiento de los centros María Spínola. Uno lo que puede ir viendo por el momento son cambios en las prácticas, todavía no cambios en los resultados. Y el cambio de la famosa brecha entre estudiantes con recursos, o sea, de familias sin problemas económicos y las familias más pobres, esa brecha a la que además se le atribuyó a la pandemia su profundización, con todo sentido común y lógica, ¿no? Sí, y es verdad. Aunque no, y hay datos que no lo sería muestran. lo esperable, Sí. lo deseable, digamos. No. ¿Y eso lo va a transformar en sí mismo el sistema educativo o requiere otras miradas? El sistema educativo tiene la capacidad de incidir en esa brecha. Pero probablemente no tiene la capacidad de resolverla entera. Por ejemplo, yo creo que es muy importante el complemento del sistema educativo con las asignaciones familiares, con las transferencias monetarias que se iniciaron en el año 2007 y que se han continuado hasta hoy, y que están asociadas con la asistencia de educación. Sí. Eso la contraprestación, digamos. Sí. Como condicionalidad, exactamente. Eso es el sistema educativo trabajando con la política social. O sea que no es solo el sistema educativo. Ahora, tampoco porque a veces se le pide tanto al sistema educativo, ¿no? Se le piden tantas respuestas. Sí, pero lo que pasa es que es la política pública en la cual durante el año lectivo todos los niños del Uruguay en primaria están en contacto con esa política, asisten a clase todos los días. Entonces, es bastante razonable porque es un esfuerzo muy grande y es una gran movilización y es una gran oportunidad. Es cierto que hay políticas no educativas que han tenido excelentes resultados, como por ejemplo la de vacunación, gracias a hacerse a través del sistema educativo. Claro. O sea que tampoco está mal porque es la principal política de niñez y de adolescencia. Sí. Donde están cautivos, digamos, a un público exactamente, objetivo. Están ahí, entonces lo que yo estoy de acuerdo es que no se le puede pedir todo. Y lo otro, que es muy importante, porque a veces uno escucha lo opuesto, es decir, estos problemas no son del sistema educativo, los tiene que resolver primero la sociedad. Sí. Y en eso sí no estoy de acuerdo, y de eso también hay evidencia. El sistema educativo tiene una contribución para hacer. El sistema educativo puede empeorar el problema, puede empeorar la inequidad, claro, o puede achicar la inequidad. Pero eso es gestión. Eso es gestión, eso es trabajo educativo, es calidad educativa. Sí. Por eso es tan importante la transformación curricular. Por eso, pero entonces cuando los números nos dan que no bajamos mucho, que nos sostuvimos, que hubo resiliencia del sistema, todo, ¿no? Pero esa brecha sigue o se profundiza, hay algo que no está cerrando.
entre el 2008 y el 2022, el 2018, perdón, y el 2022. Porque fue tan para atrás, que entre el 2018 y el 2022 la brecha se haya mantenido dentro de una estabilidad Y general. no se haya disparado, que era otra Y que posibilidad. no se haya ¿no? disparado, porque además todas las contingencias golpean más a los pobres, ¿no? Los pobres están más expuestos y son más vulnerables a cualquier situación imprevista, incierta. Desde a nivel micro una familia hasta a nivel macro el conjunto de los pobres. Entonces, que esa brecha hoy no se haya agrandado y en educación se haya agrandado muy poquitito, porque se agrandó, pero muy poquitito. No habla de inoperancia, sino de un esfuerzo. Trabajo. Ahora, el problema es que antes venimos de un largo estancamiento de esa brecha, para lo cual hay que hacer un esfuerzo. Y como muestra el estudio PISA, hay que hacer un esfuerzo en la forma de asignar los recursos. Porque otra de las cosas que dice PISA es Uruguay es el país más centralizado en el funcionamiento de sus centros educativos. ¿Eso qué quiere decir? Que es el país de los 81 en que se aplicó la prueba, donde en el centro educativo se toman menos decisiones curriculares, educativas. Y eso que hay una LUC que procuró justamente la descentralización, dio un paso gigante, ¿no? Para eso, sí. dio un primer paso. El plan de política educativa nacional y el plan quinquenal de la ANEP avanzan. En Uruguay no había una unidad que atendiera a los centros educativos. Hoy hay en el CODICEN, pero hay que fortalecer a los centros para dar autonomía, porque esto es como si ustedes tienen una persona desnutrida, no pueden de golpe enchufarle comida, porque es peor, se enferma. Eso tiene que ser un proceso de fortalecimiento y de adquisición de capacidades progresivas. Pablo. No son todos rosas, ¿no? Estoy mirando algunos números. No, no son. No. No, pero digo, porque también están viendo números que la verdad me llaman un poco la atención. Yo leía por aquí, 1 de cada 3 muchachos no muestran, no demuestran una competencia mínima en matemáticas. Bien, no sé, me parece que no se está escuchando demasiado bien ese micro. Te sancionaron. A ver, no, te propongo una cosa. Pupo, ¿tenés algo para preguntar mientras le solucionamos el tema? Eso de matemáticas, para complementar lo que venía diciendo Pablo, de que Pablo acaba de Perdón, decir que... Pablo, perdón. No, está bien. Pero Pablo acaba de decir de 1 de cada 3 muchachos no manejan las herramientas básicas de matemáticas. Yo creo que eso tiene impactos importantísimos en la vida posterior de las personas, sobre todo en un mundo estudiantil donde después hay mucha deserción, ¿no? Entonces yo digo, ¿a qué se le atribuye en el marco en el marco donde lo que estamos evaluando es yo no esperaba demasiados cambios, pero lo que sí estamos evaluando son los impactos con ese elemento tan estresante que fue la pandemia, ¿no? Entonces yo digo, si hubo un cambio allí en matemáticas, ¿es por la pandemia? ¿Es porque tal vez el estudiante necesita mayor presencialidad y mayor apoyo presencial del docente? ¿O es porque...? Es por la especificidad propia de la matemática, claro, y no por la pandemia. O tenemos un problema con los docentes de esa materia. ¿Me lo puede responder después de la pausa? ¿Cómo no? Dale, muchísimas gracias. Ya venimos y Pablo, ¿tenés prendido el de mano? Dale, retomamos como... Ahora sí. Dale, ya venimos. Entre el olvido